Juan, perdón, Juan Pedro Juan Machado, Pedro Machado, perdón, Juan Pedro Machado de la Coordinadora Nacional afro-uruguaya. Afro-Uruguaya. Sí. Le presenté por el nombre, por la institución o el Ujú. colectivo que representa, pero ¿qué son las actividades y el objetivo de ese colectivo? La coordinadora es un organismo que tiene, valga la redundancia, coordina. En realidad es un grupo de trabajo que tiene la intención o la pretensión de ayudar a las organizaciones locales, a las personas de los espacios locales, a tener una injerencia en la relación con el Estado. O sea que somos como un grupo de apoyo que, ya sea por experiencias personales o por la propia experiencia de la coordinadora como grupo, la coordinadora se fundó en el año 2012, hemos ido acopiando una cantidad de conocimientos y relacionamientos que facilita, digamos así, el andamiaje del trabajo local, ¿no? Esencialmente nosotros trabajamos en la lucha contra el racismo y en la pretensión del desarrollo de las comunidades afrodescendientes, las comunidades y las personas. Ahí hay como que distinguir claramente eso, porque hay muchas personas que no se asocian, no solo a los grupos organizados, ni se asocian a la propia comunidad. Eso no quita que sean sujetos de derecho. Entonces, la intención es facilitar los instrumentos para que esos derechos bajen a la realidad de cada quien en su lugar. La población afrodescendiente en Uruguay, ¿en qué porcentaje se estima? Es un poco complicado. Hoy justo hubo un Zoom ahí con el Instituto Nacional de Estadística para ir preparando el tema de la pregunta para el censo de 2023, el censo nacional 2023. Y ha ido fluyendo, eso depende de una cantidad de factores como en qué instrumento censal se hace o en qué instrumento de captación de datos se hace, qué pregunta se hace. Entonces va variando. Varía en un marco que está entre 8 y 10%, normalmente ha estado en ese porcentaje, pero a veces hay algunos relevamientos que la tiran muy para abajo, tipo el 6%, y otros relevamientos que lo llevan al 15, 16, 17%. Entonces, una de las cosas que se hizo hoy es tratar de unificar un criterio con relación a cómo preguntar mejor para aquellas personas que no son ostentosamente afrodescendientes desde el punto de vista fenotípico o que no se reconocen ostentosamente, pero que tienen ascendencias muy próximas, como los padres o los abuelos, puedan entender que son afrodescendientes. Entonces ahí el número seguramente va a ir variando, pero si nosotros manejamos por el número oficial, que es el del 2011, está 8,2%. ¿Hay algún aspecto cultural que permita identificar a aquella persona como afrodescendiente del resto de la sociedad? En Uruguay no creo, porque en realidad la cultura es un instrumento que crea las sociedades para su propia satisfacción y necesidad, ¿no? Crea su cultura de vestirse, su cultura de imaginarse a sí mismo a través de tener un lenguaje simbólico, a través de colores, formas, forma de tratarse, forma de hablar. Y esa cultura, lógicamente, de ese núcleo humano y aplicable a ese contexto donde se crea esa cultura. Hoy por hoy nosotros tenemos una cuestión expansiva de las culturas, o sea, las culturas que no eran centrales han ido siendo apropiadas, la cultura indígena, la cultura afro, y en parte de esas culturas han sido apropiadas de acuerdo a la conveniencia que hay. Esto es una cuestión siempre permanente que existe entre las comunidades con culturas chicas o culturas no destacadas en la sociedad. Generalmente cuando se aproxima al Estado o se aproxima al status quo a esas culturas, sustrae de esas culturas lo que le conviene, en este caso de las culturas afro general, la espectacularidad, y pondera esa espectacularidad en demérito del resto de la cultura, del resto del producto creado para aquella satisfacción primaria. Entonces, la cuestión acá, a esta altura de la vida, es el problema de quiénes de los afrodescendientes se aproximan a esta cultura, a este modelo de cultura impuesto. Por ejemplo, póngase la cuestión artístico-musical o la cuestión religiosa o la cuestión de la indumentaria. Son opciones que tiene el afrodescendiente dentro de su construcción primaria, pero no siempre la opta por eso. No siempre el afrodescendiente se aproxima a su cultura básica.
Generalmente o con mucha frecuencia lo que tiene es la apropiación del statu quo, lo que ofrece la sociedad, ¿no? Y confronta con lo que es su cultura original. Si él opta por eso, podríamos decir, sí, hay una cultura afro identificable con la comunidad afro y con la gente afro, con la historia de los afrodescendientes, pero también tenemos la situación de que no todos los individuos afros o afrodescendientes cultivan o quieren aproximarse a esta expresión cultural. Pero es una expresión cultural que incluso agrega personas que no son netamente afrodescendientes, es decir, es una cultura cuyo atractivo incluye otros sectores de la sociedad. Sí, desde siempre, o sea, las culturas pasa eso. La cultura, o sea, las culturas, en el caso, en esta, tiene sus pormenores, ¿no? De por qué la cultura afro es adoptada por una sociedad que rechaza a la comunidad afro, pero se apropia de su cultura. Pero es como una conversa un poco más larga, porque en realidad, por ejemplo, si nosotros viniéramos por el lado del candombe, antes del año 2000, esta cosa que existe no existía. Estamos hablando de 20 años. De las religiones africanas en Uruguay, antes de los años 50, esa popularización que hay no existía, literalmente. Entonces, hay como una aproximación, digamos así, el factor que yo tengo como elemento de quiebre, es que esa aproximación se produce a través de una conveniencia del otro, no del afrodescendiente. O sea, en las culturas en general se mezclan la gente de las sociedades. Acá se da una mezcla con ciertas particularidades, que estaría bueno enfocar la conversa alguna vez con tiempo en esas particularidades. ¿Por qué se da eso? ¿Y qué retorna para digamos así, el generador original de esa cuestión? O sea, la cultura producida para esto, al individuo que promueve o que generó, recibe un retorno de esa fantástica cosa que hay ahora. No sé, no pasa, por ejemplo, en los grandes espectáculos como en Montevideo, en Durazno. La comunidad no retorna. Entonces, es cierto, hay como un mambo de otras personas no pertenecientes a la comunidad, y no hablo de color, sino de pertenecer a la comunidad, que no están. O sea, de repente aparecen ahí. Bueno, son situaciones, circunstancias que se dan en en el propio vínculo con la sociedad y las culturas, ¿no? Bueno, si bien estamos un poco extremados con el tema del tiempo, las religiones afro ingresaron desde Brasil, ¿verdad? Pero a su vez en las Antillas hay otras valoraciones, otros aspectos culturales, siempre referido a lo afro. ¿Es muy diverso eso? Mirá, las religiones africanas vinieron con los africanos. O sea, si vos agarrás y estudias un poquito el origen del candombe, el origen del candombe sale de la Sala de Naciones, que eran lo que hoy nosotros llamaríamos la casa de religión o los templos o los espacios religiosos. Sale de ahí. Y sale de ahí, no hay otra historia. El término candombe aparece muy avanzado ya la estadía de los africanos acá. Y si vos mirás dónde se reunía, que era en la Sala de Naciones, ahí hay una cultura religiosa con un toque en el sentido de la orientación muy bantú. Y nosotros acá, a partir de los años 40, 50, hay un avance de la religiosidad africana desarrollada en Brasil, que es esencialmente de eje yoruba. ¿Tá? Y el eje yoruba en la cultura africana que vino para acá es un eje que está muy recostado al mundo árabe, hacia el norte, y está poco recostado a lo que nosotros conocemos. El candombe, por ejemplo, es de origen bantú. Y si vos mirás allí, las religiones nuestras se parecen más al vudú que a las religiones africanas brasileñas. Pero la religión es un fenómeno social, es una construcción social, es una retroalimentación social. Una vez que ingresa a estas religiones, la gente afro se apropia de estos valores porque encuentra el espejo ahí en esos lugares. Independiente del origen de la religiosidad, está el sustento, que es el vínculo de la espiritualidad con la ancestralidad. Y la última pregunta que le voy a hacer es con respecto a la ley que previó una cuotificación para ingreso a funciones públicas.
que generó al principio un poco de confusión, ¿no? Porque la definición decía afrodescendiente y había personas que de tez clara, ojos claros, que se presentaban a algún concurso y no eran considerados, más allá de que su abuelo o su bisabuelo haya sido africano. ¿Cómo se ha avanzado en esa integración a través de esa ley para acceso a más posibilidades en el empleo? Bien complejo, el tema es complejo y el tema está poco o casi nada discutido. Digo, el regente de las políticas públicas para afrodescendientes y el regente y administrador de esa ley es el Ministerio de Desarrollo Social. Y el que hace el control de que esta ley se aplique es la Oficina Nacional de Servicio Civil. Hasta ahora lo que nosotros hemos tenido como elemento práctico es que esta ley, cuanto más se cumplió, que fue en el año 17, se llegó de ese 8%, del total de ingreso eran 3,7, que fue lo más que se logró. De hecho, este año pasado, lo que se logró de ingreso a través de la ley 19.122 fue 0,68. O sea que esa ley en realidad tiene ese problema que tú planteas, pero eso no es el problema. El problema es que la ley no se aplica. O sea, la ley no es una cosa que satisface ni el 8% de lo determinado, ni a la mitad llega. Entonces, sí es cierto, hay un problema ahí que hay que definir y hay que vincular con el ejercicio práctico de cómo las personas se vinculan y aceptan su ascendencia para otras cosas, no solamente para el trabajo, pero no es el eje. No es el eje. Yo no me pondría a discutir eso, sino me pondría a discutir por qué la ley, los propios organismos del Estado no lo observan. Machado, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Gracias a ti. Bueno.